Bien, para finalizar las ponencias del día de hoy, daremos paso a Javier Candao, jefe del Departamento de Ciberseguridad, Centro Criptológico Nacional. Lo tengo sentado a mi izquierda, es coronel de artillería, ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática, especialista criptólogo. Dispone de diversas certificaciones especialización en seguridad de las TIC, tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y es responsable de la capacidad de respuesta ante incidentes gubernamentales del CCN0. Javier, coronel, adelante. Buenas. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy interesantes las dos charlas a las que he podido asistir, la de Pablo y la de Juan. Yo voy a aportar otra visión, estamos más pegados a la realidad, pero sí que es cierto que con esto de la inteligencia artificial es un problema, pero la tenemos que utilizar. Cuando habláis de principios éticos, es muy complicado esto de los principios éticos. Sirva como referencia, porque habéis citado los principios americanos, los chinos, los europeos. Yo me quedaría con los europeos, pero que dentro de las naciones la aproximación ética y los principios éticos cambian según la orientación un poquito de las personas. Entonces, llegar a unos principios éticos y a lugares comunes aquí es un asunto complicado. Bueno, yo voy a hablar también de inteligencia artificial menos, pero sí del cambio de modelo con respecto a los atacantes y con respecto a nosotros, ¿vale? Hemos empezado ahí a -4, intentaré acabar ahí 10, ahí cuarto, para que nos dé tiempo a alguna pregunta. Bueno, pues esto es mi definición de confianza digital. Y un poco los principios y muchas veces de lo que desde ISACA os proponéis y le proponéis a vuestros asociados y a la comunidad para conseguir confianza digital, pues es auditoría, gobierno de la ciberseguridad, gestión del riesgo, privacidad. Y yo os animo a que se incluya también este concepto de vigilancia más intercambio, para ver si podemos hacer a la parte defensiva más poderosa con respecto a la parte ofensiva, ¿vale? Este principio no me canso de decirlo, pero no me hace mucho caso, ¿no? No hay transformación digital sin ciberseguridad. Bueno, pues realmente en los últimos 5 años, pero sobre todo después de la pandemia, el responsable de ciberseguridad ha tenido que hacer frente a muchísimas cosas, ¿no? Antes tenía su red corporativa y vivía feliz, pero ahora pues se usa la nube, los otros departamentos de la empresa te obligan a usar la nube, todos los jefes tienen que recibir toda la información en sus teléfonos móviles, ahí ya mezclamos privacidad con gobierno de nuestros dispositivos y de los componentes de la empresa. Complicado gestionarlos porque luego no se dejan mandar. Tenemos la red industrial que antes estaba aislada y ahora la hemos conectado, y además cada vez el negocio pide más datos para acercarse más a la demanda. Y tenemos, bueno, ya lo de la pandemia, los accesos remotos, y ahí ya es cuando rompimos la baraja. Pues ese es el problema del CISO, Y a todo esto tenemos atacantes que muchas veces son torpes, pero usan la inteligencia artificial de miedo. ¿Visto? Bueno, yo os propongo esto, ya que estábamos hablando de principios éticos, pues yo principios rectores. Deberíamos de utilizar tecnología certificada. Muchas veces todos los fabricantes nos dicen esto es así, 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 y no lo creemos. Dice, IBM QRadar es buenísimo, porque lo dices tú o porque lo dice el fabricante. ¿Quién dice independientemente que IBM QRadar es muy bueno? ¿Quién dice independientemente que hay una valoración de alguien que por lo menos tengas una opinión de un tercero independiente? Segunda, auditoría continua. Aquí en ISACA siempre habéis asociado la auditoría a cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es que antes que me metan un paquete lo de la Agencia de Protección de Datos, pues yo tengo la auditoría diciendo que esto es así. Digo, señores, pero es que tal como está la cosa y como nos han explicado Juan de Seido antes, que el atacante con inteligencia artificial te puede ver todas las vulnerabilidades, es que cualquier cosa que expongamos en Internet tiene que estar más que auditada, pero por 3 fuentes distintas. Y no lo hacemos. Segundo principio. Principios que luego no se cumplen. Bueno, esos son como los principios éticos. Mínimo privilegio. Bueno, pues esto es el Zero Trust antiguo.
nos hemos transformado digitalmente y le hemos dicho a todos nuestros usuarios que puedan hacer desde donde sea, cuando sea y como sea lo que quieran dentro de la red para que sean más eficientes, porque si no, no les pago, señores, ese mínimo privilegio lo tendríamos que tener como una regla de oro, vigilancia continua. Como el atacante nos va a atacar 24/7, tenemos que tener sistemas 24/7. Respuesta integrada, ¿qué nos pasa? Y ahora luego os enseñaré el modelo de los castillos, a ver si nos olvidamos del modelo de los castillos. Es que tenemos que, cuando tenemos un incidente, lo primero que tenemos que pensar es en intercambiar, no en responder al incidente. A ver si esto también cala, ¿no? Y finalmente, necesitamos visión de conjunto. Nos atacan a nosotros intentamos resolver el problema, no lo intercambiamos y sabemos que es que el atacante usa TTPs para todo el que puede, ya sea cibercrimen o ataques complejos de Estado. Si no tenemos medidas o actividades de visión conjunta a la cual le podríamos meter inteligencia artificial por un tubo, pues andamos con un problema, ¿no? Nuestra propuesta son esas 4 cosas: la Red Nacional de SOC, la plataforma, intentaré explicar algunas, el esquema, pero en el esquema en el sentido de que mientras más medidas de seguridad tengamos, que nos las creemos, no que las hacemos para cumplimiento normativo, pues mejoraremos, ¿vale? La ciberamenaza ha cambiado completamente, lo que teníamos antes, que entraban en nuestra red, los echábamos, etcétera, pues ahora tenemos atacantes organizados, atacantes que emplean todas las herramientas que disponibles en Internet, tenemos atacantes que si les funciona el modelo lo pueden industrializar y activar de una manera rapidísima. En fin, que si los atacantes han cambiado, como no cambiemos los defensores, vamos a tener bastantes problemas, ¿no? Los resultados, yo pongo aquí algunos: Diputación de Segovia, el SEPE. Estos son todos ataques que salen de empresas, por lo tanto son ataques de ransomware. Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Punto Neutro Judicial, Agencia Tributaria, Hospital Clinic, una mayorista, ¿vale? Y más, podría poner más, Me paré en marzo y digo, bueno, déjalo, Javier, que te vas a deprimir. Incidentes, bueno, pues nosotros gestionamos 55.000. Esto va a cambiar para este año 2023, porque sí que es verdad que el modelo de intercambio nos está funcionando, ¿no? Hasta 2022 nos llegaron de incidentes que gestionábamos, el 29%, 30% venían de los organismos. Eso es un modelo de intercambio. Y os digo que, no estando yo completamente contento con esto, porque yo preferiría llegar a un 80, a un 70% de incidentes que nos suben los organismos hacia los CER de referencia, estamos en el 52%. Preguntamos en Europa y no llegan al 5%, no llegan al 4%, ¿vale? Nosotros tenemos herramientas en las administraciones públicas que ya de por sí fomentan esa cosa: primero intercambio y después resuelvo, ¿no? Entonces, ahora mismo, en estos 4 primeros meses de 2023, ya estamos en el 52%. Nos está funcionando el modelo de Red Nacional de SOC. Vamos a ir apostando por ello, ¿no? ¿Quién y cómo nos ataca? Bueno, informe de ciberamenaza. Sí que es verdad que a mí me gusta deciros este modelo en el cual tenemos al defensor abajo. Siempre nos movemos en este modelo. Una víctima es infectada, detectamos un incidente, nos volcamos en la víctima e intentamos, pues, conocer las tácticas técnicas y procedimientos del atacante y expulsarlo. Pero estamos trabajando en nuestra trinchera. Tenemos que adquirir ese conocimiento, esas infraestructuras, ese malware, esas TTPs que utiliza el atacante, para ir subiendo en el eje de la SI, de ese rombo, pues en el eje de la SI, y llevar el combate al terreno del atacante. Si hacemos eso, estaremos un poquito a nivel o con una capacidad de reacción equivalente al del atacante, que no suele pasar. Os han hablado os han hablado de la Mitre Attack. Ahí lo ponemos. Lo bueno de Mitre Attack, que realmente sí que es cierto que ahí estamos hablando de unos 500, ¿no? Unos 500 y pico, ¿no? 514 procedimientos, tácticas técnicas y procedimientos de ataques para y entrar en la red, para hacer los movimientos laterales, para hacer la explotación o la filtración de información, etcétera. Aunque tengan inteligencia artificial los atacantes,
no se suelen salir de esos 514 modelos, con lo cual vamos a automatizar y vamos a sacar los casos de uso para estos modelos, ¿no? Nosotros siempre parametrizamos los atacantes en ciberespionaje, cibercrimen, ciberguerra, activismo, uso de Internet por los terroristas y ciberterrorismo. Siempre al que me haya oído hablar en alguna otra ponencia me hablan de ciberterrorismo y digo, para mí el ciberterrorismo no existe. No hemos visto casos especiales de ciberterrorismo. Ahora con la inteligencia artificial a lo mejor sí empezamos a tener esos casos, ¿vale? Yo voy a hablar solo un poquito de ciberespionaje y de cibercrimen, pero quiero ser rápido, así que ya vosotros luego me preguntáis. En ciberespionaje es importante sobre todo cuál es el objetivo del ciberespionaje. Es buscar ventajas geopolíticas o reducir el hueco de la brecha tecnológica que tenemos, ¿no? Y tenemos un ejemplo clarísimo que no voy a decir quién es, pero bueno, ya veis ese crecimiento tan espectacular de muchas empresas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El F-30. El F-35 americano y el J-31 chino, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablamos de ciberespionaje y luego hablamos de ciberguerra, tenéis que tener en cuenta que de una acción de ciberespionaje a una acción de ciberguerra son 5, 10, 50 líneas de código, si tenemos bien los implantes dentro de la organización. Es muy poquito, ¿eh? Aunque el fenómeno sea distinto, el soporte tecnológico es parecido, ¿no? Y en el ransom, pues evidentemente, eso sí que es cierto, que el ransom discrimina de los que cometen fallos y de los que no cometen fallos. Eso es como el Sevilla a principio de temporada, ¿eh? Nos dedicábamos a intentar sacar el balón de atrás y siempre nos lo robaban y nos metían un gol, ¿no? Pues eso es el cibercrimen. Son utilizados objetivos de oportunidad. ¿Y cuáles son los objetivos de oportunidad? Los que tienen una superficie de exposición mucho más grande que los demás, ¿vale? Por hablar un poquito de ciberespionaje, os dejo aquí algunos datos, desde cuándo detectamos ese fenómeno, cuándo vimos el primer caso en España, cuántos casos vemos de media al año y el riesgo que parece para nosotros, ¿no? Os pongo aquí el caso del APT1 por ser un caso muy gráfico y donde es la primera vez que hay una respuesta diplomática de un país a otro con respecto a estos casos. La Unión Europea aquí ha evolucionado bastante, ya se plantea respuesta diplomática porque realmente en estos casos de ciberespionaje, que son estados que atacan a estados, el instrumento judicial o el instrumento policial es mucho más complicado de utilizar, porque al final llega siempre a vías muertas, ¿no? Pero este fue un caso muy gráfico porque realmente infectaron a 140 empresas, se robaba información a mansalva de estas 140 empresas, se pegaban más de un año, hay hasta 4 años en la organización de turno y robaban terabytes, que aquí sí se ve, pero allí no se ve, en alguna organización. Cuando te roban 6,5 terabytes, te han robado tu vida. Tu patrimonio tecnológico te lo han robado entero, ¿vale? ¿Quién nos atacan? Pues yo aquí os pongo los que nos han atacado más en 2022. Nos han atacado dos grupos rusos, un grupo chino y un grupo de Corea del Norte. ¿Los países europeos no nos atacan? No contestó. Y así todos. ¿Por qué? Porque, señores, su misión es darle a los gobiernos de turno la mejor información posible. Pues ya está, ya estáis contestados, ¿no? ¿Vale? Grupos, aquí os pongo algunos ejemplos de chinos, de rusos, del otro lado del Atlántico. Y importante, los grupos, los bichitos, que son los tenéis aquí, ¿no? Ahí tenéis empresas privadas, troyanos de lengua o grupos de lengua española, de lengua francesa, de lengua inglesa, de lengua árabe. Ataca el que puede y el que no puede lo contrata. Entonces, el que penséis, a mí no me va a pasar porque yo soy un ayuntamiento pequeñito, cualquiera de esas otras cosas que he oído durante tiempo, pues creo que estamos un poquito equivocados. Cibercrimen, pues los primeros también los vimos en el año 98. Esto ha sido una evolución chulísima, ¿no? Primero les cifraban a las personas y les cobraban un Bitcoin. En aquella época eran 400 euros, claro, ha cambiado el Bitcoin bastante.
Luego ya empezaron con las empresas pequeñitas y ahora ya van a por ballenas, ¿no? A por piezas mayores, ¿no? Entonces, que sepáis un poquito, aquí vemos muchísimos casos. Sí que tenemos algunos instrumentos, yo creo que Lourdes ha estado hablando de microcloud en su despliegue en la Comunidad Autónoma Valenciana, pero sí que es verdad que el modelo, este es el donde se ve más gráficamente, donde tenemos por un lado atacantes que para conseguir un objetivo se unen, tenemos tíos que desarrollan el malware, unas personas que buscan credenciales y unas personas, grupos que ejecutan esos ataques. 1, 2, 3, todos organizados y todos se reparten el dinero. ¿Y qué tenemos enfrente? Ciberdefensores que se mueven a golpe de pliego. 6 meses. ¿De acuerdo? Ganan mucho dinero y además la pandemia le ha dado 3 maneras de atacar que no teníamos antes. Antes usaban el phishing y ya había alguno que picaba, pero es que ahora tenemos credenciales débiles, compra de credenciales y vulnerabilidades. Y ya os han hablado, Juan os ha hablado antes de qué pasaba con las vulnerabilidades y que hacía el atacante, veía una vulnerabilidad, se lo preguntaba a ChatGPT y ya le devolvía cómo atacar. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el segundo modelo. Sí que es verdad, y aquí os pongo los ransom que vimos en 2022. Me voy a centrar en el caso de Costa Rica, porque ya que estamos en España, pues voy a hablar de Costa Rica, pero sí que veis ahí pues servicios de salud, ayuntamientos, o sea, lo que sí que hemos visto que en 2022 esa licencia o esa excepción que tenían los servicios de salud por parte de los grupos de ransomware ha desaparecido y ahora sí los tenemos, y tenemos ataques. Este año ya hemos tenido 5 ataques a servicios de salud, unos con éxito y otros sin éxito. Bueno, ¿qué pasó en Costa Rica? Justo en el cambio de gobierno, después de las elecciones, cayó el Ministerio de Hacienda. Es un gobierno pequeño, son 5 millones de habitantes, y todos los ministerios pues tienen como una conexión realmente con Hacienda. Al caer Hacienda cayeron todos los demás, ¿no? Entonces ahí tenéis un poquito cómo fueron cayendo los ministerios. Pidieron ayuda y nos desplegamos allí, ¿no? ¿Qué hacía el atacante? Pues ponía en la página web, ponía la URL del organismo que había sido atacado y empezaba a subir toda la información que le había filtrado. Con lo cual, para el gobierno de Costa Rica fue la primera vez que un presidente ha dicho que estaban bajo ataque, sabiendo que Costa Rica no tiene ejército, ¿vale? ¿Qué pasó? Que esto pasó en marzo, que es cuando empezó la guerra Ucrania-Rusia. Todos estos grupos están formados por ucranianos y por rusos. Ahora mismo estoy hablando del grupo Conti, ¿no? Y claro, empezaron a haber filtraciones en páginas web, en dark web, etcétera. Y ahí tenéis un poco las fotos que salieron en esas filtraciones. Pues a esto se le pudo hacer un análisis de conectividades, etcétera, y pudimos poner en orden y se pudo sacar un poquito la estructura del grupo. Y veis que son empresas, son empresas que tienen su departamento de personal, de captura de talento, y luego cada equipo que los van comparando, desarrolladores, pentesters, sistemas, control de calidad, fuentes abiertas, etcétera. Así están organizados ellos. ¿Vosotros cómo estáis organizados? ¿Qué pasa además? Que cuando vamos a los organismos, y esto lo dejo para que lo consultéis luego, esos son los fallos que vemos. Y lo vemos permanentemente. Vamos de un modelo, de una red corporativa, donde realmente a los usuarios ya los habíamos autenticado al entrar en el edificio, a otro modelo distinto. Pero la red no ha cambiado. Es cuando a nosotros atacan un ransomware, dice, cuando el gobierno pasa de 12 ministerios a 18 ministerios, ¿las redes cambian? No. Las redes se parten, pero hay unas relaciones de confianza espectaculares. Por eso es muy importante que cuando cae un organismo analicemos muy bien si hay que aislarlo o no hay que aislarlo, ¿vale? Y entonces aquí está mi pregunta para vosotros. ¿Funciona este modelo? El modelo que tenéis ahora mismo es ese, Tenéis una fortaleza. Esta era la Academia de Artillería, yo soy de artillería, saco, está en Segovia. Tenéis una fortaleza y fijaros que antiguamente las fortalezas tenían paños verticales. Luego pasamos al modelo italiano en las fortalezas del siglo XVI, que los paños pues eran inclinados. ¿Por qué? Porque eso, en el momento que el rey plantaba la artillería, el castillo era cuestión de tiempo que cayera. Depende de la artillería que pusiéramos. Y eso fue el reto tecnológico que aprovecharon los reyes católicos
en el último cuarto del siglo XV, entre 1475, en la conquista de Granada y todas las fortalezas que le rodearon. Pues yo, cuando me hablan los responsables, los CISO y los responsables de seguridad de los sistemas de las administraciones, yo los veo ahí, montados en lo alto del castillo, y diciendo, bueno, uno tiene 25 responsables, el otro tiene 50 y alguno tiene uno para abrir la puerta. Entonces, ¿cuánto va a tardar en caer la fortaleza? Entonces os pongo al reto que hicieron los tercios españoles, y ahora nos ponemos en el siglo XVI. ¿Por qué todo el que se rozaba con los tercios perdía? Cuando a lo mejor los tercios tenían 3.000, 4.000 soldados y los otros tenían 15.000. Porque en ese momento la utilización de tres cosas, que era la pica, el arcabuz y la disciplina, se hacía de manera única. Tenemos la batalla de Bicoca allá por 1522, donde barrieron a todos los piqueros suizos, que era la infantería por excelencia. ¿Y eso por qué? Por la integración del fuego. Y otra cosa que tenían integrada era la artillería. Entonces, ahora estamos en este modelo. Estamos ante un modelo donde tenemos unos atacantes muy imaginativos que lo han industrializado todos, y nosotros estamos como, pues como en el castillo, ¿vale? Uy, ya me voy de... Esto ya va a ser cine, señores. Entonces, ¿cómo estamos en este cambio de modelo? Tenemos unos defensores, lo que os he dicho antes, que se mueven a golpe de pliego, y unos atacantes muy organizados y que tienen unos objetivos comunes. Dicho de manera gráfica, los defensores nos unimos alrededor de empresas. Las empresas son muy buenas, pero son empresas. Tienen su castillo también, Entonces, empresas grandes darán servicios de seguridad grandes y empresas pequeñas, y como compiten entre ellas y para que la administración o la empresa que va a consumir esos servicios tengan una cierta dependencia tecnológica, pues son reluctantes a intercambiar. Reluctantes a intercambiar. Y esto pasa también con los proveedores de tecnología. Entonces, nuestro modelo, señores, vamos a la Red Nacional de SOC categoría Gold, porque si no tenemos esto. ¿Quién es el atacante y quién es el defensor? Con la inteligencia artificial podemos engordar un poco al chavalito, pero todavía le va a faltar, un poco, ¿de acuerdo? Entonces, Red Nacional de SOC, bueno, ahí tenéis la página web por si la queréis visitar. Lo que queremos hacer es que todas las administraciones públicas, de alguna manera, a través del modelo tecnológico de una plataforma o muchas plataformas, esta plataforma no lo veáis como un punto central, sino como una red distribuida, empecemos a intercambiar información de ciberincidentes y ciberinteligencia para intentar correr tanto como los atacantes, ¿vale? Este modelo es el que estamos vendiendo en Europa, lo está vendiendo con la ley de cibersolidaridad, con la Cyber Solidarity Act en la Unión Europea, y este es un poquito el modelo que ha presentado España. Es el modelo más sólido. Nosotros lideramos esto con 7 países. Hay otro modelo que son los países escandinavos y hay otro modelo que son las islas del Mediterráneo, que ese no lo vamos a considerar, ¿vale? Vamos, Malta, Creta y yo qué sé. Este modelo, aquí tenemos 7 países. Aquí lo que hay que, igual que nos pasaba en el modelo de los SOC y cómo intercambiamos a nivel nacional, tenemos que vamos a ver, convencer y evitar las reticencias de las empresas a intercambiar y premiar el intercambio y ponerlo de modelo. Aquí tenemos que premiar o evitar la resistencia de los países a intercambiar. El primer viaje para fomentar el intercambio dentro de la Unión Europea fue la NIS 1.0 y se creó la red de CESIR y no ha funcionado. No ha funcionado porque no intercambiamos, porque lo primero que resolvemos y así eso notificamos, pero no intercambiamos. Y con la Red Nacional de SOC estamos intentando, y con la Red Europea de SOC, que es que el intercambio venga por defecto, o sea, sea automático. Yo subo y ya alguien lo utilizará y ahí aplicaremos inteligencia artificial y todo lo que toque para poder sacar toda la información de todos los ataques que recibimos. Si es que el problema es que ellos intercambian y nosotros no. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso, esta es nuestra aproximación para hacer que engorde el niño de la pelea esta con el otro, ¿no?
Tenemos que controlar el aforo, hablando ya del símil futbolístico. Ahí os pongo un poco de las herramientas que tenemos y que tengo que poner en valor aquí a la Comunidad Autónoma Valenciana, a la Generalitat, porque sí que trabajan muy en coordinación con nosotros. Entonces, pues tenemos que reducir nuestra superficie de exposición. El doble factor de autenticación no es una opción, es que la tenemos que aplicar sí o sí, pero es que no. Lo que hay que decir es a cualquier sistema que no lo tenga, dice, ¿qué haces que no lo estás teniendo? Me estás abriendo un agujero en la muralla que no veas. Vigilancia basada en reglas y anomalías. Intercambio para tener la mejor inteligencia posible. Disponer de un SOC. Apoyo del CCNCER, y a los que piensan todavía que están en lo alto de la Torre del Castillo, yo siempre le pongo no sé si va, no tengo yo aquí mando, así que no voy a poder poner el vídeo, fuera, que vamos mal. Al final, organizarnos para que nosotros podamos vencer al atacante y que no nos vaya comiendo uno a uno como nos pasa ahora mismo, ¿de acuerdo? Os dejo aquí algunas buenas prácticas de prevención de incidentes. Esto está muy orientado al doble factor y a lo que hay. Y desde luego sí que tenemos que cambiar el modelo en el que, o sea, para defendernos no podemos defendernos, como os he dicho, en dos modelos, ¿no? Estamos en nuestra trinchera y nos viene el atacante y lo intentamos expulsar, o estamos en nuestro castillo e intentamos que el atacante no entre en el castillo. Nos tenemos que ir fuera. Tenemos que irnos a Internet, a la dark web, tenemos que conocer al atacante. Entonces, diagnóstico de seguridad para conocernos a nosotros mismos, que estamos exponiendo en Internet, y cibervigilancia y ciberinteligencia para saber y meternos en donde haga falta para conocer cuáles son las intenciones de los atacantes. Esto será fácil con el cibercrimen y muy difícil con el ciberespionaje. Pero bueno, podemos ganar un partido y luego jugamos contra el Madrid, pero también le ganamos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues agradecer a los... Perdón. Un tema que siempre se comenta... Muchas gracias por ser tan breve, tan concreto y tan amena, un tema tan complicado. La cuestión es muy simple. ¿Qué hay de la certificación? Porque al final siempre se habla de certificación, hay unos procesos, los procesos son largos. Esa dimensión, ¿hay planteamientos, hay debates o una hoja de ruta? Sí, bueno, debates hay muchos, ¿eh? Estamos trabajando en muchos planos de certificación. Sí que es cierto que la certificación, y desde luego con lo heredado de Common Criteria, es una certificación, vamos a decirlo por ser educado, pesada, ¿vale? Tenemos que ir a modelos de certificación ligera, ¿eh? Nosotros en España tenemos el modelo LINCE, pero los franceses tienen un modelo también ligero, los alemanes tienen otro modelo ligero y los ingleses tienen un modelo ligero. Tenemos que ir a esos modelos de tal manera que, dice, por lo menos desde el punto de vista defensivo, desde nuestra parte, a cualquier aplicación, a cualquier plataforma, se le pueda pasar una serie de requisitos de certificación, metiendo siempre esa función que te viene como criterio de análisis de vulnerabilidades, ¿no? Pues vamos a intentar hacer esos testing, esos análisis de vulnerabilidades, priorizándolos sobre pues todo el análisis de código, todas estas cosas que yo creo que ahora con ChatGPT eso se va a facilitar bastante. Pero dicho eso, tenemos que ir a modelos ligeros y modelos que vayan siguiendo las versiones del producto, que eso es otra cosa que teníamos certificada la versión 2.0 y estaba el producto en la 7 y seguía viviendo de la misma certificación. Con lo cual, creo que es un modelo que necesitamos certificar las cosas, pero sí que es verdad que en nuestro debe tenemos que ir a certificaciones más ligeras. ¿Alguna pregunta más? Ha sido clarísimo entonces. Muy bien, pues muchas gracias, coronel. Finalizamos aquí.